¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Manuel López Ramos, neumólogo del Hospital de Diagnóstico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas noches. Un gusto pues estar con ustedes acá compartiendo y siempre es de mi agrado estar acá conversando acerca de temas de salud. Y por supuesto, doctor, vamos a aprovechar a hablar varios de esos temas vinculados a las lluvias y las complicaciones también en la salud. Vamos a comenzar hablando de casos de COVID-19, doctor. Entre el 22 y el 28 de mayo, pues no se registraron fallecidos por COVID. La semana previa se habían dado 2 casos. Sí, es la segunda semana sin fallecidos en el mes, que acumula 3 víctimas mortales, todos hombres, 25 días con 0 fallecidos, pero la cifra va en aumento. Sí, de contagios. Sí, la tendencia, por lo menos en lo que hemos ido viendo en la parte privada, hemos observado que en las últimas 2 semanas la tendencia en casos positivos pues ha ido en aumento. La última semana pues quizás ha sido la de mayor número de casos, ¿verdad? Y la característica importante es que la mayoría de pacientes tienen un antecedente de un viaje reciente y al exterior del país, y ya cuando vienen acá pues ya vienen con algún grado de sintomatología, y al hacerse la prueba pues pruebas con COVID positivo, ¿verdad? También en las últimas semanas, quizás en el último mes, el aumento de enfermedades respiratorias ha estado en alza. Se han identificado casos importantes de influenza, ¿verdad? Digo importantes porque sabemos que para la influenza pues siempre existe una vacuna que debe de aplicarse de forma anual, y muchos pacientes pues tienen cierto grado de rechazo para poderse aplicar la vacuna, algo que en términos generales pues nos ayuda a prevenir algún grado de complicación que se pueda generar también por esta enfermedad. Ahora, doctor, ¿cuántos casos podrán estarse dando de COVID-19 en una sintomatología no complicada que la gente diga, es influenza, es una gripe, no siento mayor complicación, pues no voy, no me consulto, no me haga la prueba, y sea una variante, como usted dice, de las personas que están ingresando al país que están contagiando? Sí, de hecho, la gran mayoría de pacientes han tenido una sintomatología leve. Igual, la evolución de la enfermedad ha sido muy buena. Consideramos que esto pues es gracias al grado de vacunación que tenemos en nuestro país, y que la mayoría de las personas ya poseen 2 dosis. Lo otro es que la sintomatología en esta época donde estamos viendo muchos brotes de otros tipos de enfermedades respiratorias, ¿verdad? También virales, y que en este caso pueden compartir ciertos síntomas que suelen ser muy comunes, y que en ocasiones pues puede llevar a la persona a confiarse, a no tal vez tomar las medidas del caso, consultar, mantenerse en aislamiento. Recordemos que ante cualquier enfermedad respiratoria pues hoy lo que se debe de hacer es siempre aislar para evitar pues la propagación de estos virus. Entonces las personas se pueden confiar, y esto de alguna manera puede llevar a que en algún momento no se puedan identificar de forma temprana algunas complicaciones que se pueden presentar. Recordemos que si la persona no está vacunada contra la influenza, que puede ser un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Sí se pueden observar complicaciones debido a esta. Entonces es bien importante la consulta temprana. Yo siempre menciono pues que un proceso catarral, un proceso viral, no debe de durar más de 5 o 7 días. Ya cuando una enfermedad dura más de este tiempo y se acompaña de otra sintomatología, pues debemos de ir pensando ya en una potencial complicación. Ahora, doctor,
habíamos hablado que la enfermedad, usted lo había dicho aquí en este foro, que la enfermedad no es que iba a desaparecer, es decir, que no íbamos a decir, ok, hasta hoy, hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, pues se da por finalizado los casos de COVID-19, ya no se van a registrar ningún caso. Eso sabíamos que no iba a ocurrir, sino que la agresividad del virus en muchos casos iba a tener una reducción considerable. Sí, de hecho, todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, en el cual pues era tal vez llamar a las personas, tal vez no de una forma alarmista, ¿verdad? Porque no hay que manejar la información en ese sentido, pero sí es importante recordar, y quizás aprovecho el espacio para volverlo a decir, o sea, las medidas que hasta este momento nos han servido para contener la propagación del virus, ¿verdad? Y quizás una de las más efectivas es el uso de la mascarilla y el adecuado uso de la mascarilla. Obviamente, ahora con el advenimiento de la vacunación, que ya un mayor porcentaje de personas de nuestro país está vacunada, obviamente el curso de la enfermedad se ha modificado. Ya no esperamos que ya no surjan en una forma más frecuente casos severos que puedan llevar a la muerte, pero siempre van a existir casos, ¿verdad? Porque la vacuna no quita la posibilidad de tener la enfermedad, sino que lo único que hace la vacuna es disminuir el riesgo de que la persona desarrolle una enfermedad severa y que por lo tanto se pueda terminar complicando y que vaya a una unidad de cuidados intensivos, así como sucedió al inicio de la pandemia. Todavía en el mundo, por la cantidad de casos que surgen y que se reportan a diario, no podemos hablar todavía que hemos salido de la fase aguda de la pandemia, ¿verdad? De hecho, todavía se han ido identificando algunas variantes, ¿verdad? Algunas cepas que han ido apareciendo en países como el Reino Unido, en el cual pues estas nuevas variantes que vienen estudiándose y que vienen en observación tienen la característica de ser todavía un 10% más contagiosa que la variante Omicron, la B12 y la B11. Entonces, este tipo de situaciones son las que de alguna manera deben de llevarnos a mantener cierto grado de medidas que nos lleven a evitar enfermarnos. O sea, cualquiera pudiera decir, sí, pero yo ya estoy vacunado, no me va a dar fuerte. Sí, pero esa persona puede ser el portador y llevar la infección tal vez si dentro de casa hay una persona que tiene enfermedades, tal vez no ha ido a vacunarse y obviamente aquí sí puede llegar una enfermedad que sí puede llegar a provocar unas complicaciones serias para la vida de esa persona. Entonces, ese es el sentido y ese es el significado de que nos sigamos cuidando, porque el virus todavía está acá en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender a convivir con él definitivamente. Ahora, doctor, estas personas que no se han vacunado con el tipo de virus que se está teniendo, la circulación casi en todos los países del mundo, ¿qué tan letal puede ser para ellos? Pues para una persona no vacunada, la letalidad puede ser alta, ¿verdad? Entonces, hablamos que la letalidad del virus se ha modificado, ¿verdad? Con respecto a una persona que ya tiene un esquema de vacunación completo, que ya posee sus 2 vacunas, que ya aparte de eso ya tiene un refuerzo, o sea, una aplicación de una tercera dosis, ¿verdad? Que si la comparamos a una persona virgen que no ha recibido ninguna vacuna, obviamente el porcentaje de letalidad que pueda tener el virus en esta persona es alto. Ahora, en nuestro país es importante hacer un mapeo de la cantidad de gente que tiene por lo menos arriba de las 2 dosis, porque ¿cuánto es el grado de protección, doctor, digamos, mínimo que se puede tener? ¿2 dosis o 3 dosis para, digamos, estar con una situación de inmunidad o de protección para que no lo agarre tan fuerte la enfermedad si es que llega o quede estacionaria? Pues la tercera dosis es la que va a brindar
una mayor protección, ¿verdad? Después de haber tenido las 2 primeras dosis, ¿verdad? Y obviamente el refuerzo que se hizo con la tercera dosis es lo que va a mantener el nivel de anticuerpos con una protección que ronda, según los estudios, anda más o menos entre un 80-85%, ¿verdad?, de protección. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Obviamente aquí viene también el tema de la cuarta dosis, ¿verdad?, que también va a ayudar a mejorar todavía ese porcentaje de protección que nos brindan las 3 primeras dosis. Obviamente con el tiempo, ¿verdad?, todavía no está claro cada cuánto tiempo nos vamos a tener que estar aplicando una dosis de refuerzo para mantener nuestro sistema inmunológico competente para hacer frente al virus. Hay países donde la cuarta dosis la tienen enfocada sobre todo en grupos vulnerables, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de padecimiento crónico, pero en nuestro país, digamos, se tiene la facilidad de que cualquier persona pueda llegar, incluso para cualquiera de las fases de la vacunación ya no hay que hacer previa cita, solo hay que acudir al centro de vacunación o a las periféricas que se han destinado. Es decir, no es tan complicado para que una persona diga, bueno, ok, voy a ir y voy a completar mi esquema. Ahora, doctor, la pregunta, si una persona se puso una vacuna, pasó mucho tiempo y no fue cuando le tocaba, sino que pasó un año, por decirlo de alguna forma, y dice, voy a retomar mi esquema, ¿esta persona tiene que comenzar de cero otra vez o ya le cuenta una que se puso, aunque la segunda pues haya pasado más tiempo de lo habitual? Sí, obviamente eso es parte de todavía el estudio que se tiene que generar, ¿verdad?, para poder dar exactamente las indicaciones precisas en estos casos, que tal vez no son los casos más frecuentes, pero los vamos a estar observando. Obviamente hasta este momento, una persona que ya le pasó el tiempo, por ejemplo, de no aplicarse la tercera dosis en el periodo que le tocaba, pues obviamente tiene que acercarse lo más rápido que pueda para ser aplicada. Ahora, déjeme decirle, quizás haciendo un pequeño muestreo, ¿verdad?, en las personas que, por ejemplo, asisten a mi consulta, y es parte de las preguntas de rigor que yo siempre hago con respecto a sus antecedentes. Podría decirle con una gran certeza que el 75%, 80% de las personas solo tienen 2 dosis, ¿verdad? Entonces es quizás algo de lo que, a mi forma de ver, hay que trabajar, ¿verdad? Y cuando se indaga del por qué no se ha ido a poner la tercera dosis, muchas veces surge el desconocimiento que tiene la persona, el temor, ¿verdad? Porque hay muchas personas que todavía tienen temor de aplicarse la tercera o la cuarta dosis. ¿Ya se aplicaron 2? Sí, ya se aplicaron, exacto, pero creo que la vez pasada hablábamos acerca de eso, de la información que se le debe de brindar a la población, ¿verdad? Poder quitar todo ese tipo de malos conceptos y de malas percepciones que la población tiene acerca de la vacuna, ¿verdad? Porque vamos a llegar a un momento que va a pasar demasiado tiempo, entonces vamos a volver a caer a niveles de anticuerpos en estas personas bastante bajas. Entonces podemos tener también un problema ahí. Que de un día para otro se desate una gran cantidad de personas que tienen COVID severo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, tenemos muchas más preguntas para el doctor esta noche.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, si bien todavía las medidas de bioseguridad pues se mantienen, sobre todo en supermercados, centros comerciales, vemos que todavía hay vigilantes que le dicen, si no anda la mascarilla no lo voy a dejar entrar, ¿verdad? A pesar de ya quedar, digamos, a conciencia de la población el uso o no. Debe todavía hacerse una campaña bastante fuerte en la población a completar los esquemas de vacunación, porque salud sí lo informa, sí está en los megacentros, pero faltará como ir a buscar a esa gente o hacer una estadística o un cruce de información de esta población que todavía no ha completado su esquema, si es teniendo los establecimientos y el medicamento o la vacuna para poder aplicarla. Sí, realmente se deben de hacer los esfuerzos suficientes para poder acercar todavía más, ¿verdad?, la vacuna a esta población que es fácilmente identificable porque los datos los maneja el Ministerio de Salud, sabe quiénes tienen 2 dosis, sabe quién ya no vino a la tercera, ¿verdad? Entonces, obviamente hacer quizás este esfuerzo para poder acercar la vacuna, pero principalmente es el tema de educación, ¿verdad? Quitarle aquel preconcepto tal vez a la persona, adulto mayor, de que tiene que vacunarse, que la vacuna tiene un alto nivel de seguridad, que no le va a provocar ningún tipo de problema serio para la salud, ¿verdad? Que el porcentaje que pudiera llegar a tener una situación seria de salud después de la vacuna es bajo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de situaciones son las que se deben de trabajar, ¿verdad? Para mejorar y aumentar el porcentaje de población que se aplique la tercera dosis y ya no digamos una cuarta dosis, ¿verdad? Obviamente, pues sabemos que esta temática, pues ya a lo largo de estos más de 2 años que tenemos de pandemia, no deja de causar ya cierto rechazo hacia algunas personas, ¿verdad?, por todo lo que se ha venido manejando, pero obviamente, como dijimos desde un inicio del programa, o sea, los casos de COVID no van a dejar de aparecer, ¿verdad? Siempre por ahí va a aparecer un caso de COVID y por las características que tiene este virus, que las últimas cepas son mucho más, tienen una mayor capacidad de transmisión, de transmitirse, entonces obviamente los casos en algún momento pueden aumentar todavía más, ¿verdad? Entonces, ante eso es importante trabajar acerca del aumento de la cobertura de la vacunación. En las consultas, por ejemplo, usted que está en lo privado, doctor, por COVID-19, ¿cómo ha ido la tendencia? Habíamos hablado que estaban básicamente al mínimo. Estas últimas semanas se ha registrado un aumento, no los niveles de la pandemia en los periodos más fuertes, pero sí considerable, o todavía no. No, bueno, de hecho, déjeme decirle, después de enero, febrero, que fue quizás una de las partes más críticas, ¿verdad? Veíamos cómo la curva, ¿verdad?, se había aumentado a niveles que nunca se había visto a lo largo de estos más de 2 años de pandemia. Entonces, estamos hablando de que allá por finales de marzo, todo mes de abril, habían semanas sin ningún paciente con COVID, ¿verdad? Y ya desde hace 2 semanas, pues, en lo particular, en lo personal, he tenido un incremento sustancial de pacientes que consultan no por sospecha de COVID, sino con pacientes que llegan ya con una prueba positiva. Mira, aquí está mi prueba, COVID positivo, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que sabemos que, quieras o no, se va a presentar a lo largo del año, ¿verdad? Ahora, quizás parte o lo bueno de todo esto es que la sintomatología, independientemente de la edad de la persona o del sexo de la persona, han sido una sintomatología leve, ¿verdad? Hasta este momento, sin necesidad ni siquiera de ser hospitalizada una persona, ¿verdad? Entonces, esa es la parte buena, ¿verdad? Pero obviamente esto va de la mano con la cobertura de la vacuna que pueda poseer una persona. Ahora, doctor, ¿será que
ya alcanzamos, o sea, ya a la mayoría nos dio COVID, es decir, ¿será que se habrá dado esa situación, aunque sea en una forma asintomático, leve, a unos complicados, pero ya será que a esa cantidad de rebaño tan grande ya le dio en el país, que por eso, porque si los niveles de vacunación de primera y segunda son muy altos, pero la segunda y tercera no, o tercera y cuarta no, y no se ven casos tan graves, ¿será que la mayoría de la población ya le dio de alguna de estas formas que estamos diciendo y es por ello que empieza a bajar las complicaciones en el cuerpo? Sí, muy probablemente pueda eso tiene mucho que ver, ¿verdad? La vacunación, pues que ya la gran mayoría de la población ya estuvo expuesto al virus, y no una vez, 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Dependiendo. Hay casos de personas que han tenido en varias ocasiones COVID, ¿verdad? Entonces, obviamente esto también influye en el comportamiento que se pueda dar de la enfermedad, ¿verdad? O sea, lo bueno de todo esto es que la enfermedad pues ya no tiene aquella letalidad que tenía en un inicio, ¿verdad? La mortalidad ha bajado considerablemente, y esto pues de una manera nos alienta para seguir pues aplicando las medidas y también para seguir promoviendo la vacunación e ir fomentando en las personas, e ir quitando en las personas algún tipo de malos conceptos que tienen y que pues a la larga darles a conocer los beneficios de aplicarse la vacuna del COVID. Se hablaba, doctor, cuando empezaron a bajar las afecciones complicadas por COVID-19, que la nueva variante ya no, afectaba solo la vía aérea, digamos, no bajaba los pulmones y no generaba una mayor complicación. Eso ayudó muchísimo también para no tener cuadros clínicamente pues, complicados, que sabemos que la falta de oxígeno y todo lo que afectaba a los pacientes o los pulmones sobremanera. Ahora, estas nuevas variantes que han ido surgiendo en el mundo tienen esa misma característica, es decir, quedan en las vías aéreas o hay cuadros que baja también, pero no se agrava porque el paciente ya tiene más resistencia al mismo o queda solo en la parte de arriba. Pues mire, las últimas variantes que se han estado pues identificando tiene prácticamente las manifestaciones clínicas muy semejantes, ¿verdad?, a variantes previas, comportamientos que también se pueden confundir con catarros comunes, ¿verdad? Y esto muy probablemente sea a las propias características del virus, ¿verdad?, sumado a la aplicación de la vacuna o la inmunidad que tienen ya las personas. Recordemos que estas variantes, ¿verdad?, están surgiendo en países que tienen un porcentaje de vacunación muy altos, entonces por lo tanto también las características clínicas que puedan presentar esta población ante una nueva variante pues es así, o sea, que tiene un comportamiento más leve. Ahora, quizás si venimos y vamos estudiando y sacando tal vez cuáles han sido los cambios que ha ido teniendo este virus con respecto a las variantes que van surgiendo, es que tienen una característica que son variantes más contagiosas, pero que tienen manifestaciones clínicas más leves, ¿verdad? Entonces quizás esta es una de las condiciones que afortunadamente para nosotros es lo que es como se ha venido comportando el virus, ¿verdad? Ahora, la tendencia, doctor, en El Salvador, lo que hemos estado conversando en este y en el anterior bloque, de cómo ha ido fluctuando en descenso y en las últimas semanas algún aumento en casos, pero no complicados, ¿es la tendencia en el mundo? O sea, así está Sudamérica, así está Estados Unidos, Europa y otros países, o básicamente es muy de nuestra región el comportamiento. No, esta tendencia se ha ido observando desde que las restricciones se han ido levantando. Así podemos ver, en las últimas semanas en Estados Unidos hubo un incremento de casos y todo estaba relacionado a un mayor relajamiento de las medidas
tanto en los lugares, en los sitios de trabajo, en los sitios cerrados, en los aviones, ¿verdad? O en los medios de transporte. Y, por ejemplo, países, en este momento Brasil está teniendo una alza de casos bastante importante en las últimas semanas. Igual, todo relacionado a el mayor relajamiento que se ha ido dando de todas las medidas en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que nosotros hemos ido observando acá en el país. Entonces, el denominador común de todas estas alzas de casos es el mayor relajamiento de las medidas que se tienen en todos los países, ¿verdad? Obviamente, esto era lo que se esperaba. A mayor nivel de cobertura de vacunación, las medidas pues iban a tener la tendencia de ir disminuyendo. Pero obviamente, como lo decimos desde un inicio, la vacuna no quita la posibilidad de enfermarme, sino que la vacuna me hace que yo tenga mayores probabilidades de tener una enfermedad leve, pero siempre puedo adquirir la enfermedad y siempre la puedo transmitir a otra persona. Entonces, eso es lo que hemos estado observando en las últimas semanas. Y podemos hablar países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Reino Unido, España, ¿verdad? Es cómo se ha venido comportando por el levantamiento y la relajación de las medidas, ¿verdad? Y no podemos dejar a un lado que también cada país tiene un comportamiento que va a estar muy relacionado a el clima o a la temporada que se está viviendo en ese momento. Por ejemplo, nosotros acá en nuestro país en las últimas semanas, ¿verdad? Ya iniciamos pues nuestra época de invierno, ¿verdad? En el cual pues hay una mayor cantidad de humedad en el ambiente, aumenta la cantidad digámoslo, progresivamente venimos observando tal vez una mayor cantidad de lluvia, y esto a la vez influye para que la transmisión de enfermedades respiratorias, y ahí va incluido el COVID, pues pueda aumentar, ¿verdad? Debido a todas estas características que hacen más propicio, ¿verdad? No podemos decir en cualquier lugar de trabajo va a haber más de alguna persona que en estos momentos está con un cuadro de vía respiratoria superior, ¿verdad? Entonces eso es lo común en esta época, y así es como va sucediendo en los otros países del mundo. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Manuel López Ramos, neumólogo del Hospital de Diagnóstico. Doctor, y estábamos hablando, cerrando el bloque, de la temporada de lluvias y las enfermedades respiratorias que conllevan no solo COVID, sino naturalmente o habitualmente cuando se da estos periodos, pues las enfermedades tienden a incrementarse en el país. Y ahí se vuelve importante, doctor, completar los esquemas de vacunación. Y no estamos hablando de las dosis de COVID-19, sino la vacunación en general, los esquemas que año con año se van poniendo, los refuerzos de las vacunas para evitar la gripe común, si la podemos llamar así. Sí, es sumamente importante. En el adulto, sabemos que todos los años deben de, bueno, en los niños menores de 5 años, en los adultos mayores, ¿verdad? Pero también en aquellas poblaciones que son mucho más vulnerables, ¿verdad? Grupos especiales de enfermedades crónicas, enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico. Es importante año con año estarse aplicando la vacuna de la influenza, ¿verdad? Y esta vacuna pues tiene la característica que no solamente es para este tipo de grupos poblacionales, sino que la podemos tomar, ¿verdad? Las personas que somos sanas,
¿verdad? ¿Esto por qué? Porque con cada periodo, ¿verdad? De temporada en la cual los niveles y los casos de infecciones respiratorias aumentan, es importante pues tener esta cobertura de la vacuna contra la influenza, que en la mayoría de los casos nos protege contra 2 cepas de influenza A y 2 cepas de influenza B, que para ese momento pues se consideran que pueden llegar a ser las cepas que puedan causar mayor estrago y que pueda de alguna manera generar una enfermedad severa, ¿verdad? Hay casos de pacientes con influenza que han ido a parar a una unidad de cuidados intensivos con respiración artificial por una neumonía severa por influenza, ¿verdad? Entonces, y recordemos que la influenza a lo largo de nuestra historia reciente han habido pues brotes y han habido epidemias bastante grandes, ¿verdad? En España, en Estados Unidos, que originan millones de muertes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante recalcar que hoy, con esta época de lluvia, es importante que las personas se acerquen para aplicar la vacuna de la influenza. Ahora, doctor, ¿es difícil para ustedes diferenciar COVID, influenza A, influenza tal, con los primeros síntomas que son muy parecidos de las enfermedades para un paciente? Mire, la característica, por ejemplo, la característica de los pacientes que llegan y que se pueda tratar de una influenza, tiene la característica que este virus provoca una enfermedad que en pocas horas puede aumentar y provocar una fiebre intensa. Es un malestar general en el que los pacientes se quejan de un dolor de cuerpo bastante fuerte, dolor de garganta, ¿verdad? Y posteriormente el acompañamiento de síntomas de vía respiratoria superior, congestión nasal, mucha secreción nasal, ¿verdad? Que en estos casos pues puede encajarse en un paciente que pueda ser sospechoso de la influenza. Obviamente necesitamos hacer la prueba para poder determinar al 100% de que se trata de una influenza. Ahora, las características con las que se está comportando COVID o las características clínicas que hemos visto o que veo, por ejemplo, yo a los pacientes en mi consultorio, son pacientes que han estado con fiebre, ¿verdad? Más o menos 38, 38,5, que aparece más o menos al segundo día de haber iniciado con el principal malestar, que la mayoría lo relacionan mucho a dolor de garganta, ¿verdad? Congestión nasal, estornudos, secreción nasal y posteriormente el aparecimiento de la fiebre. Mucha gente también suele decir que esas manifestaciones nunca las había tenido en otro tipo de infección, ¿verdad? Lo que de repente lo lleva a consultar. Y en más de algún caso ha tenido también trastornos gastrointestinales como diarrea, ¿verdad? Entonces, esto es donde nosotros pues podemos decir que una persona puede en esos momentos ser sospechosa de estar padeciendo COVID. Obviamente todo esto debe de ser confirmado con la prueba. Nosotros en nuestro laboratorio pues tenemos la identificación tanto para influenza como para COVID. Entonces, es sumamente importante. En otros países, en la misma muestra, ¿verdad? Se puede tomar tanto para COVID y para influenza, ¿verdad? Porque recordemos que puede coexistir también la infección influenza y COVID, ¿verdad? Entonces, puede coexistir. Puede coexistir y puede tener el paciente, puede salir positivo a ambos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en algunos casos se pueda determinar mediante la prueba, tanto prueba para COVID como prueba para influenza. Ahora, doctor, el lavado de manos, aseguran algunos expertos, pues fue una medida que obviamente era de las principales, que se insistía, así como el uso de la mascarilla para evitar contagios de COVID-19, pero que nos ayudó o nos ayuda a prevenir otro tipo de enfermedades. Es decir, algunos dicen, bueno, si ya quitaron la mascarilla o dicen que se use ya de forma obligatoria el lavado de manos, no, síganlo haciendo, o sea, que sea casi parte de una obligación, porque de verdad nos va a ayudar a evitar muchísimas enfermedades de temporada. Sí, bueno, con la época de lluvia vienen también otras enfermedades, van apareciendo otras enfermedades
que recordemos que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la contaminación del agua. En esta época de lluvia pues vemos una mayor proliferación de moscas, ¿verdad? Y esto a la vez pues conlleva a que los trastornos gastrointestinales y las infecciones gastrointestinales también vayan aumentando en número de casos, ¿verdad? El lavado de manos definitivamente desde siempre ha sido una de las medidas más importantes para prevenir todo este tipo de infecciones. De hecho, adentro de un hospital, el personal médico y paramédico siempre tiene que tener un buen lavado de manos, ¿verdad? Para evitar infecciones cruzadas, ¿verdad? Para poderse contagiar también ellos de cualquier virus o bacteria que puede existir en el ambiente. Entonces, todo esto es sumamente importante que la población en general lo conozca. Ahora, la característica de las enfermedades respiratorias es que recordemos que la transmisión va a ser, ¿verdad?, por las gotitas de saliva que salen de la persona que está enferma, ¿verdad? Tanto cuando está hablando, cuando está tosiendo o cuando estornuda, ¿verdad? Y en algunos casos también se menciona, por ejemplo en COVID, que la persona puede contagiar aún, ¿verdad?, a una distancia menor de 2 metros, ¿verdad? Cuando salen todos estos fomites, entonces es bien importante, y aquí es donde viene el por qué es que la mascarilla se convirtió quizás en la medida más importante, porque obviamente era una medida de barrera que impedía que las gotas de saliva se transportaran, ¿verdad?, a poder contagiar a las demás personas. Obviamente, cuando una persona no anda una mascarilla, ¿verdad?, lo primero que hace es taparse con la mano, y obviamente la mano inmediatamente hay que lavársela para poder quitar de la superficie todas estas partículas que son contaminantes, ¿verdad? Aquí es donde recae pues la importancia del lavado de manos, de un buen lavado de manos con suficiente agua, jabón. Y en el caso que no exista un lugar idóneo para lavarse las manos, pues es donde surgió todo este tipo de sustancias alcohol gel con base de alcohol, ¿verdad? Que tienen la característica que pueden también eliminar cualquier tipo de virus, ¿verdad? Ahora, doctor, digamos, la tradición ancestral de las abuelitas o de los municipios, pues la gente ya con más años dice que las primeras lluvias son las que uno debe protegerse más, incluso para los cultivos. La gente le llama la lluvia sucia, que cae y dicen, esas son las que más se enferman, dice, y ya hay que protegerse muchísimo más cuando comienzan los periodos de lluvia por las enfermedades. ¿Habrá algo de cierto en ello? Pues mire, sí, tiene algo de cierto, ¿verdad? Tiene algo de cierto, es sumamente importante recordar que en este periodo de lluvia, ¿verdad?, la humedad que se genera en el ambiente es exactamente muy propicio para que los virus se puedan multiplicar, ¿verdad?, y también que se puedan transmitir de una forma más fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en un ambiente que está demasiado frío, que tiene todas estas condiciones típicas de este clima, y es que la mayoría de nuestros mecanismos de defensa de nuestro sistema respiratorio pueden disminuir y se puede volver hasta cierto punto vulnerable para que un virus pueda entrar, penetrar, ¿verdad?, lograr pasar todas esas barreras que por las condiciones climáticas están disminuidas, ¿verdad? Y por lo tanto es mucho más fácil poder adquirir un proceso infeccioso, y por eso es que vemos que naturalmente en estas épocas es cuando las personas más se enferman, ¿verdad? Está disminuido el aclaramiento mucociliar, las secreciones de nuestro sistema respiratorio tienden a disminuir con las temperaturas frías, se paralizan los millones de cilios que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones son las que nos vuelven vulnerables en esta época para poder adquirir una infección respiratoria. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, que, por ejemplo, alguien está en la calle, le cayó agua lluvia e inmediatamente al llegar a casa tiene que retirarse toda la ropa mojada,
tomar una ducha, de preferencia con agua tibia, agua caliente, ¿verdad? Para disminuir esa posibilidad que en algún momento ese cambio de temperatura que se generó en su cuerpo pueda predisponerlo a adquirir una infección respiratoria. Ok, perfecto, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay casos también de salmonela que se han estado reportando en el país. Hablábamos hace un momento también la proliferación de moscas o la misma higiene también, ¿verdad? A la hora que puede ser otro de los factores a considerar, pero sí se ha visto casos. Le preguntábamos al ministro un día de estos y él decía, mire, dentro de las estadísticas no está una situación alarmante, pero sí decía, hay un incremento de casos casi desde el periodo vacacional que había venido al alza con este tema. Sí, sí, la salmonela, pues muy probablemente más de un mes de venir pues notando el aumento en los casos que se logran diagnosticar, ¿verdad? Y que han tenido pues un tratamiento pues satisfactorio. Recordemos que la salmonelosis pues tiene mucho que ver el entorno en el cual la persona y en las condiciones en el que la persona vive, ¿verdad? Principalmente el acceso que pueda tener a agua potable o si en algunas condiciones pues la calidad de agua que se está ingiriendo pues no es un agua que realmente cumpla con todos los estándares, ¿verdad? Y que de alguna manera pues este es uno de los medios más importantes para el contagio de la salmonela, ¿verdad? Recordemos que esta enfermedad, pues, si no se trata de una forma a tiempo y no recibe un adecuado tratamiento, pueden surgir complicaciones que pueden llegar a ser potencialmente mortales, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y quizás una de las características clínicas que suele tener esta enfermedad para que la población, pues, si en algún momento hay alguna persona que está enferma dentro de casa, una de las características es que es una enfermedad que provoca una fiebre de larga evolución, ¿verdad? Son personas que en algún momento ya pasaron más de una semana con un estado febril. Lo cual no es normal, doctor. Lo cual no es... Después de 3 días, nos decía usted hace un momento, ya es atípico que alguien siga con una calentura. Sí, sí, todo va a depender del cuadro infeccioso de base. Y una salmonela, hay pacientes que pueden llegar a estar hasta más de 10 días con fiebre, ¿verdad? Y eso es lo que debe de alertar para consultar. Glóbulos blancos también. También hay un descenso de los glóbulos blancos, ¿verdad? Hay un aumento de los neutrófilos, que serían como quizás las características típicas de un leucograma en un paciente con sospecha de salmonela, ¿verdad? Y como mencionaba, si esta infección no es tratada de forma adecuada, y también algo que es bien importante, las características propias de la bacteria. ¿Por qué? Porque en algunos casos se pueden identificar salmonelas que son multiresistentes a los antibióticos y muchas veces esto puede causar pues, que sean casos bastante difíciles de tratar y que puede llegar a progresar la enfermedad y hacer una infección más severa que lo que normalmente es una salmonelosis. Incluso he escuchado que algunas, como que el virus se desactiva, se aloja y luego pasa el tiempo y se vuelve a activar. Sí, hay personas que pueden llegar a quedar como portadores crónicos, correcto, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante el tratamiento de este tipo, la consulta oportuna, el diagnóstico certero y el buen tratamiento que se le debe dar a estos enfermos.
Ahora, doctor, ¿es una enfermedad que puede llegar a convertirse en mortal si un paciente no acude o, sobre todo, si hace una automedicación con un medicamento que no es el adecuado, no es un antibiótico? Porque entiendo que con antibióticos es que se trata, sino tomando otro tipo de remedios, otro tipo de cosas. Al llegar ya al hospital con un cuadro muy clínico, podría llegar a fallecer. Sí, no, la salmonela, si no se trata de una forma adecuada, van pasando los días, el paciente puede llegar a presentar múltiples complicaciones y dentro de esas quizás una de las más temidas es una perforación de una úlcera tífica, ¿verdad? Y que esto puede ocasionar una catástrofe infecciosa en la persona. Y sí, ya se han tenido pues muertes secundario a esto. Entonces, por eso es bien importante, o sea, de una infección que puede inicialmente ser leve y sencilla de tratar, puede también llegar a hacerse una infección difícil de controlar y que a la vez puede también ocasionar la muerte de la persona. Muy bien, doctor, también como parte, digamos, del combate que se debe realizar o las medidas de prevención están los casos de dengue, zika y chikungunya, pues que ya todos sabemos que es el Aedes aegypti el responsable de su transmisión, y en los periodos de lluvia y antes de los periodos de lluvia es donde más problema pues se genera, porque ya sabemos que es una corcholata, la cantidad de vectores que se puede ir acumulando, y es un tema pues que debe de cobrar más que preocupación, acción para controlarlo. Sí, de hecho, estas enfermedades, pues cada uno de nosotros en nuestras casas podemos hacer mucho para poderla controlar, ¿verdad? Tener el control de todos estos reservorios de agua a donde se da pues los criaderos de zancudos, y que a la larga esto aumenta el índice larvario, y con el aumento del índice larvario pues viene de la mano también el aumento de los casos que se puedan generar. Entonces es bien importante que cada una de nosotros en nuestras casas demos un buen tratamiento de los reservorios de agua que tenemos, tanto para uso doméstico como para también aquellos reservorios que de una u otra forma están ahí y que tal vez no nos hemos dado cuenta porque son parte de recipientes, porque son parte de huacales, porque así como usted lo mencionaba, estopas de coco, corcholatas, ¿verdad? Cuestiones que en algún momento se pueden tener en los techos de las casas y que también sirven como reservorio. Entonces aquí estos son los lugares ideales para que se dé el crecimiento de estas larvas. Entonces es importante que cada uno dé el tratamiento adecuado y también la limpieza, el buen uso que se puede hacer de la lejía para limpiar todos estos reservorios de agua, ¿verdad? Y el uso pues de larvicidas, que en este caso pues el Ministerio de Salud son los que los puede proporcionar. Las famosas bolsitas matalarvas. Doctor, y no queremos terminar la entrevista sin hablar de la viruela del mono, que es un tema pues que cada vez está más en los medios de comunicación internacionales, están hablando más del tema. Gracias a Dios en el país no hay casos reportados, pero en términos generales, para que la población lo pueda entender, ¿qué es este tipo de viruela y cuál es la diferencia de la que común se conocía? Sí, bueno, esta enfermedad es causada, ¿verdad? El virus que la causa es de la misma familia de la viruela, ¿verdad? Que nosotros, pues ya hace mucho tiempo ya se ha considerado como una enfermedad erradicada por la vacunación que se ha dado de esta. Esta enfermedad es una enfermedad endémica en algunos países de África, ¿verdad? Siempre se han detectado algunos casos en estos países, ¿verdad? Está muy relacionada y el nombre viene de viruela del mono porque se observó en unos monos que se tenían de investigación el aparecimiento de estas lesiones, y de ahí es donde proviene el nombre de la viruela del mono, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad tiene la característica, bueno, en estos países de África es endémica, pero ¿qué ha sucedido en este año? En este año comenzaron a observarse casos, ¿verdad? Principalmente en el Reino Unido, en España, ¿verdad? Han ido apareciendo casos, un par de casos en Estados Unidos también, ¿verdad? Pero hay algo en común en todos estos casos, que no hay un nexo que podamos decir
que han tenido viajes recientes, por ejemplo, a África, ¿verdad? Y que pudieron tener contacto con algunos de estos tipos. Y esta enfermedad se transmite siempre por micropartículas que se pueden generar de la saliva, ¿verdad? Se puede transmitir también mediante el contacto que se pueda tener de las lesiones de la piel. O sea, una llaga, digamos, que pudiera haber. Esta se caracteriza porque como que estuviéramos hablando de la varicela, para que la gente más o menos tenga una idea, ¿verdad? Que sale este tipo de lesión, se forma una ampolla, ¿verdad? Después esta ampolla, el líquido revienta, digámoslo así, y después se forma una costra. Pues lo mismo ocurre con esta infección. Entonces, ese líquido y esa costra es parte de lo que puede contagiar o contaminar a otra persona, y de esta forma es como se transmite. ¿Y cómo se previene, doctor? Pues mire, la prevención de esto, hasta este momento no existe una vacuna precisa. Sí, allá por el año 2019 sí se creó una vacuna, pero estaba en etapa experimental, ¿verdad? Y obviamente ahorita con estos casos que han ido en aumento, la Organización Mundial de la Salud pues está tratando de ver cómo se puede lanzar esta vacuna de una forma previniendo el aumento de los casos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, COVID y esta enfermedad? Hablando de el grado de contagiosidad, o si pudiéramos esperar una pandemia similar a la viruela del mono. Se ha visto que esta pues requiere que la persona esté en un contacto directo con el enfermo, haber tenido un contacto, ¿verdad?, con estas lesiones del enfermo para poderse contagiar, diferente a el COVID, que una persona a su alrededor puede contagiar a varias personas, ¿verdad? Entonces esta es quizás una de las partes buenas de lo que ha venido apareciendo. Bueno, Dios tratamiento que no llegue, así es. El tratamiento de esta enfermedad, pues hasta este momento únicamente es tratamiento sintomático, ¿verdad? Y porque tiene la característica que las lesiones aparecen en rostro, aparecen en manos también, ¿verdad? Y en algunos casos esa erupción se puede generalizar. Entonces, en las lesiones, ¿verdad?, es importante mantenerlas cubiertas, ¿verdad? Mantenerlas cubiertas, que tenga una protección que sea húmeda, ¿verdad? Suelen permanecer por semanas, ¿verdad? Podría hablarse hasta de 3, 4 semanas que pueden estar esas lesiones ahí hasta que resuelvan de forma completa, ¿verdad? Entonces, esperemos que pues sea una enfermedad que está bajo vigilancia ahorita de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y esperemos pues que en nuestro país pues no aparezca por acá, ¿verdad? Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Eduardo, un gusto siempre estar aquí con usted, ¿verdad? Y un saludo para toda la población. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, los esperamos el día de mañana.